Cuando quieran. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo webinar de SACIM y en este caso en particular un webinar que está a cargo del grupo de enfermería de SACIM, el cual, bueno, tengo la oportunidad y la suerte, ¿no? De presentar este grupo de enfermeras y enfermeras que estamos trabajando en SACIM hace un tiempo. Y en honor a esto, obviamente, tenemos aquí una compañera, amiga, que en este caso va a tratar una temática muy importante que tiene que ver justamente con la práctica deliberada del ciclo rápido. Para comenzar, bueno, estoy muy contenta justamente de ser parte de SACIN en todo este tiempo, seguir acompañando las diferentes propuestas y bueno, y también justamente compartir junto con Karen y el resto de los compañeros y compañeras, que también está nuestra presidenta actualmente, Norma Raúl, que también saludo como al resto del equipo, que son un montón y que siempre acompañan las diferentes propuestas de la comunidad SACIN, de la comunidad de enfermería, del grupo de enfermería. Eh, Poder presentar, ¿sí? A Karen, a nuestra amiga Karen, eh, Karen Vergara, que bueno, que brevemente, si a ustedes les parece, puedo contar parte de su formación, que es muy amplia, que es vasta, y que tiene una calidad o una calidez humana que tiene la facilidad de transmitir tanto conocimiento, tanta experiencia, para que justamente desde la disciplina, desde el envío, ¿por qué no contagiar a otras disciplinas lo que tiene que ver con esta temática tan particular? Bueno, bienvenida Karen, te presento así brevemente, con contarle que Karen Vergara es enfermera por la Universidad de Chile. Ella también es magíster en docencia universitaria por la Universidad Finisterra. También ella es instructora en simulación, dependiente del Centro Médico de Simulación de Harvard, Penn State, y también de UCI, o sea que viene estando un montón de tiempo en diferentes agrupaciones o asociaciones o entidades que llevan adelante las diferentes actividades de simulación. También es certificada como educador de simulación para el cuidado de la salud, ¿sí? También es facultada del programa Sim Beijing de Seifer Noruega, o sea que tiene representatividad en lo que es América Latina, sin lugar a duda, y en el resto de países, o sea que tiene una importante trabajo a nivel internacional y que nos acompañe hoy es un honor. Y sin lugar a duda, ella actualmente es gerente de servicios educativos para América Latina de Lerdal Medical. Así que, Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por contarnos y reafirmar estas cuestiones que venimos trabajando quizás pasito a paso y que nos puedas dar ánimo y quizás algunos otros tips para poder abarcar mejor aún la temática. Bienvenida, Karen, bienvenido al resto, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias al equipo de la Sociedad Argentina de Simulación, a SACIM, gracias a Carla por invitarme, a Norma también que está acá, gracias por acompañarnos, a Gloria y a ti, María Eugenia, que hemos estado trabajando en el grupo interno de WhatsApp ya hace algunas semanas, gracias por la paciencia, porque me ha tocado a estar afuera en estos días, así que muchas gracias de verdad por el acompañamiento para llegar a el día de hoy. Así que, y gracias a todos los que están presentes acompañándonos ahí, que están colocando en el chat de donde nos acompañan. La idea es que el objetivo, tal como ustedes vieron en el flyer que está en las redes sociales, es la temática es poder hablar de ciclos rápidos de práctica deliberada y enfocarlo al entrenamiento y entrenamiento en verdad de las habilidades que desarrollamos, como dijo muy bien María Eugenia, no solamente para nuestra disciplina como en el área de enfermería, sino que también para todas las disciplinas, especialmente cuando nosotros entrenamos, como en el caso de Carla, de Norma, que trabajan en hospitales, nosotros entrenamos a equipos de salud. Entonces, no necesariamente vamos a entrenarnos a nosotros la disciplina del área de la enfermería. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Eso sí, vamos a hacer un cambio un poco. Por ende, para que se preparen. Vamos a hacer una primera parte expositiva, es decir, vamos a ver como 20, 25 minutos y te pido ahí, Gloria, que me puedas tomar el tiempo
en estos 25 minutos me vayas colocando por el chat, porque los que me conocen, si no me apasionan el tema y se me va el tiempo. Y el resto vamos a hacer una especie de como preguntas, como de entrevistas, y ustedes también van a estar dentro de esas entrevistas. Ya, así que la idea es poner en práctica y en acción lo que vamos viendo, y que ustedes también puedan participar y entre todos construir experiencias, ya que eso es la educación basada en simulación, sistemas de aprendizaje, y entre todos así vamos construyendo, ¿sí? Entonces voy a compartirles la presentación. Bueno, esto es el flyer que todos tuvieron acceso y que estuvieron las chicas y el equipo de SACIM, de redes, compartiendo con todos. Así que los que nos están escuchando a través de las distintas redes de Instagram o Facebook o en verdad donde lo transmitan, vean ahí el link de Zoom para que se puedan conectar y nos acompañen también en la última parte de preguntas. Siempre es importante poder partir, y yo siempre parto con mis conflictos de interés. Yo tengo un conflicto de interés, tal como dijo María Eugenia. Yo soy miembro del equipo de Lerdal Medical, que es un equipo, por supuesto, una empresa que fabrica equipos de simulación y que no es el foco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y mi rol, yo soy Educational Service Manager para América Latina, eh, y eso es lo que a mí me da el sustento del día a día. Además, tengo otros conflictos que tienen que ver con la disciplina de educación en simulación. Soy faculty de Core Debriefing para nivel, eh, para Hispanoamérica. Eh, Además, soy parte del grupo RIC, del grupo de interés de la INAXEL, de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. Y también soy faculty a nivel global de este programa CBGIN de Noruega, de SAFER. Y siempre cuando hablamos temas de certificación, tengo mi conflicto de interés porque soy certificada, y ahí los invito a todos los que están aquí a certificarse, a lograr trabajar hacia la certificación. Soy educador certificado por la SSH, por la Society and Simulation and Healthcare, así que siempre cuando hablamos voy hacia esa acreditación. ¿Cuáles son los objetivos de esta que nos planteamos y que lo hablamos de hecho con Carlita y con Gloria y con María Eugenia? Es poder comprender el rol del facilitador en la implementación de la práctica deliberada de ciclo rápido como una estrategia educativa para el desarrollo de las habilidades clínicas mediante esta repetición estructurada, la retroalimentación inmediata y el aprendizaje en un entorno de seguridad psicológica, que es algo que a todos hoy en día nos preocupa, nos compete y nos tenemos que hacer responsables. Entonces, antes de partir, y que muchos me han escuchado, de hecho, a lo mejor han visto algunos posts que yo he realizado, yo siempre hablo de que nosotros debemos utilizar las estrategias y los estándares que tenemos disponibles, y uno de esos es el diccionario de simulación. Yo lo tenga ahí en su tablet o en su celular para poder tener una consulta rápida. Los que no están a nosotros conectados y los que nos están siguiendo, ahí está el código QR para que lo pueda descargar. Esta es la tercera versión. Y quiero detenerme en este punto que es muy importante en el tema que vamos a realizar. Eh, Uno de los puntos que íbamos a ir revisándolo a lo largo de la presentación es que cuando hacemos cualquier modo o tipo de simulación, debemos hacerlo siempre pensando en que somos facilitadores de simulación. Y el facilitador no tiene que ver con la estrategia táctica que usted utilice, no tiene que ver, sino que usted debe, como simulanista, que es un facilitador del aprendizaje. Y el facilitador es una persona involucrada en la implementación de estudiantes, educadores, clínicos, etcétera. Eh, eh, y tanto el desarrollo, competencias de este facilitador deben estar guiadas por un conjunto común de características, y aquí el diccionario lo habla de competencias, y estas competencias son 6. Lo primero es siempre, como pilar fundamental, es la capacidad de crear un ambiente positivo, cómodo y de confianza, donde el foco principal es la seguridad emocional. 2, también tiene que tener la capacidad, y estos puntos que vamos a leer, ustedes se van a dar cuenta que tienen mucho que ver con alguien que hace práctica deliberada de ciclo rápido.
tiene que tener la capacidad para integrar la teoría y la práctica. También tiene que tener un actuar como un modelo del rol, ¿ya? Es decir, en el caso de la disciplina que usted realice, tiene que ser un modelo del rol a seguir y que sea un modelo realista del mundo clínico en el cual nos encontramos. También mostrar pasión por la enseñanza y el aprendizaje, tener flexibilidad, de hecho yo siempre digo, esa es mi palabra de regalo que siempre doy, sea flexible y todo depende, por eso hay que adaptarse frente a los distintos contenidos que usted vaya a realizar o que le toque enfrentarse o cuando de repente alguna actividad usted planteó un objetivo A y por distintos motivos van levantándose objetivos emergentes que va a tener que tomar después. Y siempre, siempre, siempre usar un enfoque centrado en la persona. ¿Sí? Entonces, siempre los facilitadores van a brindar retroalimentación, es parte del proceso de aprendizaje y ese concepto es vital para que lo tengan ahí guardadito ahí, porque lo vamos a ver después cuando hablemos y nos dediquemos a realmente ya práctica liberada. Entonces, manos a la obra. Vamos a determinar qué es lo que es esto de práctica deliberada de ciclo rápido, ya que pusimos la base de que nos tenemos que transformar en facilitadores del aprendizaje, pero no podemos entrar en práctica deliberada de ciclo rápido si no entendemos el concepto de práctica deliberada y el concepto fue desarrollado con Erickson. Ahí ustedes tienen la evidencia bibliográfica y que lo define, y es una forma de definirlo con el objetivo principal de lograr la excelencia profesional a través de la práctica constante, pero es una práctica constante a través de una retroalimentación constante. Y en este artículo se habla mucho que uno realiza cuáles son las habilidades en que más y las correlaciona, las habilidades en que se ven los distintos dominios para generar la competencia, como por ejemplo, ustedes lo ven en la imagen ahí, es el ajedrez o también la escritura. Y uno de los puntos que yo encuentro más importante también es el tocar o el componer música y además no solo componerla, sino que tocarla. Es decir, es la práctica constante para la adquisición de esta competencia y poder llegar a una performance de experto. ¿Sí? Además, en este artículo que muestra esta figura y que abajo en la línea horizontal dice práctica deliberada y estas performances que fuimos viendo, representa un modelo progresivo de cómo se adquiere el rendimiento experto, que es lo que habla, que habla Erickson, que permite estas prácticas de practicar constantemente y deliberadamente. Y lo va dividiendo en distintas etapas. Si ustedes ven ahí, va dividiéndose en etapas a lo largo que va avanzando la figura. Cada etapa se asocia a un aumento de la complejidad de las distintas representaciones mentales, un mayor refinamiento y una interconexión que se va haciendo más sofisticada entre los puntos entre conocimiento y la acción. Si uno va viendo estos óvalos que van creciendo, van representando los distintos tipos de representaciones mentales que va teniendo el individuo cuando va evolucionando a cuando llega a el nivel de experto. Y si ustedes ven, cuando vamos avanzando y ese crecimiento va enfocándose en relación a la mayor profundidad conceptual, las interconexiones y también la satisfacción cognitiva que va llevando a la práctica constantemente. Entonces, si ustedes ven, a medida que yo voy practicando, 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 ya, y por eso habla en relación a la práctica deliberada de la performance, yo voy llegando a este nivel de experto. A eso se refiere esto, es decir, con esta práctica constante, con esta práctica repetitiva, con estos retroalimentaciones constantes, yo voy llegando y voy uniendo estos óvalos para lograr no solamente el hacer, sino que también unido con el saber. Otra definición de práctica deliberada y que lo habla el diccionario de simulación, volvemos al diccionario por si alguien que se colocó, se unió y está recién llegando, y que toma el artículo de Erickson, si ustedes lo ven, es el mismo artículo de Erickson,
habla que la práctica deliberada son actividades de entrenamiento individualizadas, especialmente diseñadas por un docente o un coach para mejorar aspectos específicos del desempeño, esto que veíamos nosotros, desempeño performance, de una persona a través de la repetición y el perfeccionamiento sucesivo. Y lo importante, por eso es que hace el ejemplo de estas actividades que son como el ajedrez, la escritura y el tocar música, son actividades altamente estructuradas y que su objetivo es explícito y el objetivo principal es mejorar el desempeño. ¿Sí? Es decir, yo tengo claro que tengo que mejorar el desempeño. Y el enfoque es centrado en la mejora de las habilidades específicas, por supuesto requiere repetición, feedback inmediato y repetición, refinamiento progresivo, y por supuesto es la mejora continua, ya no necesariamente tener el estándar completo de la uniformidad de todos, sino que el foco es la mejora continua. Y habla el diccionario que lo debemos comparar con Mastery Learning, que es este aprendizaje para la expertise o la maestría, eh, y que cuando hablamos de Mastery Learning, la mayor parte de los currículum basados en competencias hablan de este punto y que espera que todos los estudiantes logren todos los objetivos curriculares eh, a los más altos estándares de desempeño. Y cuáles son las características claves. De hecho, hay un paper, un artículo muy bueno de Magagi del 2020 que habla que los aspectos claves, por supuesto, son las estrategias instruccionales que permitan a los estudiantes aprender a su propio ritmo y dominar las habilidades de manera progresiva. Porque recuerden que el estudiante termina su aprendizaje en una primera parte, por eso hablamos de los distintos niveles de novicio a experto, en la parte del pregrado, luego se sigue formando cuando ya egresa y luego se sigue formando a través del posgrado y la formación continua. Y lo más importante de esto es el tema del ciclo de feedback y las correcciones, que yo pueda tener además la posibilidad de repetirlo hasta que se logre la maestría. Y es aquí cuando el estudiante avanza al siguiente nivel. Por eso es que es una práctica constante y el objetivo principal es llegar que todos los estudiantes puedan alcanzar el mismo nivel de competencias, aunque el tiempo vaya variando. ¿Sí? Así que los que ya tienen el diccionario busquen ahí más Learn para poder implementar este. Entonces, cuando nosotros ya vimos la base de lo que es la práctica deliberada, vimos la evidencia que sustenta este punto, vimos por qué es importante generar cuál es el rol y quién es el que desarrolla esta práctica deliberada, vamos a entrar a tocar el tema de lo que nos convoca el día de hoy, que es práctica deliberada de ciclo. Y cuando nosotros revisamos la evidencia, el primer artículo sobre la incorporación de estas prácticas fue el 2014. Y aquí a mí, yo sé que hay algunos que también son de la misma área, del área pediátrica, eh, se observan estas técnicas en el entrenamiento del soporte vital básico y luego en el entrenamiento del soporte vital avanzado pediátrico. Sí, este artículo publicado en el 2014 y que luego se realiza otro artículo donde se detalla cómo se realizó estas prácticas en el 2017. eh, Se utilizaron especialmente en el hospital, en el centro de simulación del Hospital Johns Hopkins con el objetivo principal de poder entrenar a equipos en algoritmos del American Heart. ¿Ya? Y ellos lo que hicieron fue poder hacer estas prácticas en los equipos clínicos para poder entrenar protocolos, ¿ya? Protocolos asociados a lo que es el Basic Life Support y también a los avanzados. Esta fue la primera revisión que habla de lo que es práctica deliberada de ciclo rápido y cómo la incorporaron. ¿Sí? Luego, en el año 2020, en este artículo que ustedes ven ahí, que está en la revista de Simulation and Healthcare, habla de cuáles son las mejores prácticas y las fundaciones teóricas para usar la práctica deliberada de ciclo rápido, que si se dan cuenta también fue publicado por la primera autora que lo ocupó, que es la doctora Elizabeth Hunt, y
si yo tuviera que hacer una revisión y ver cuáles son las ideas claves de este artículo, es que este artículo señala que, y que si ustedes lo ven con lo que ya hemos visto anteriormente, tributa enormemente en relación a lo que hemos dado a la base, es que el aprendizaje es centrado en el estudiante y el feedback debe ser inmediato cuando nosotros hablamos de prácticas deliberadas de ciclo rápido. Es muy importante realizar repeticiones estructuradas y esta práctica deliberada que nosotros ya vimos, es decir, practicar con estas retroalimentaciones de manera inmediata, basadas en una pauta de cotejo. Todo lo que hablamos de práctica deliberada de ciclo rápido está fundamentado en teorías pedagógicas sólidas y que son las teorías de práctica deliberada, también de retroalimentación o feedback y relación a lo que también vimos que es el Master Learning, que es practicar para llegar, ¿cierto?, al expertise. La utilización, donde más se utiliza, es la aplicación en situaciones críticas y de alto riesgo. Y lo más importante que habla este artículo es que siempre, siempre, siempre debo mantener la seguridad psicológica y el entorno seguro, que es lo que caracteriza la educación basada en simulación. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta repetición estructurada y esta práctica deliberada se genera, y que lo vamos a ver más adelante en este ciclo de pausa, la prescripción o recomendación del docente y luego la repetición. Y esta repetición estructurada y esta práctica deliberada consolida las habilidades técnicas y también del equipo. Y lo que genera, y por qué es que hoy en día se está utilizando mucho esta técnica, acelera el aprendizaje y la automatización después de estas respuestas clínicas. Entonces, ¿cuál es la clave cuando uno diseña una actividad en práctica deliberada de ciclo rápido? Primero que nada, esto está creado para y se utiliza mucho en protocolos clínicos. Protocolos clínicos que estén fundamentados y estructurados, como por ejemplo el PLS, el ACLS, el PALS, el protocolo de stroke, el protocolo de epilepsia. El protocolo de epilepsia en pediatría sirve mucho, por ejemplo, en relación a lo que debemos hacer. Eh, y uno lo que diseña son ciclos de práctica. ¿Y qué necesita para generar estos ciclos de práctica? Una pauta de cotejo que esté clara, porque ya aprendimos, cuando hacemos actividades de zona 1, yo necesito tener una pauta. Y el feedback que yo hago, o la retroalimentación, va en base a esa pauta. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ya que aquí van los agradecimientos a la doctora Soledad Mijo, que esto lo hacíamos en conjunto. De hecho, ahí está ella como tutor. Si ustedes ven ahí, hay un caso de RCP y está programado, ¿cierto? Es un RCP básico en 3 ciclos. Si se dan cuenta, es la pauta del BLS y están en los 3 ciclos, son primer ciclo en relación a la seguridad de la escena, todo lo que es la valoración, la estimulación táctil, pulso, en no menos de 6 segundos, no más de 10 segundos, activar la grada en emergencia y solicitar el DEA. Estas 5 habilidades forman el primer ciclo, ¿sí? Entonces, yo cuando presento el caso a los estudiantes, y aquí el docente está dentro, está intrusivo, ¿ya? Por eso esto es como si hablamos de zona, es una zona 2, ¿ya? El docente está intrusivo, hay un caso clínico, hay un contexto, si usted ahí está el escenario clínico, el servicio de urgencia, etcétera, de tales personas van a ser, y yo les doy el contexto y los hago trabajar con la pauta. Yo estoy dentro. Y en el caso de que yo vea alguna actividad que no se logre del equipo, porque recuerden que esto es para trabajo protocolos en equipo, yo detengo el escenario. Por eso es importante que en estas prácticas yo no puedo olvidar toda la estructura de simulación. Briefing, escenario, y que en este caso no voy a tener debriefing, que lo vamos a ver ahora, sino que yo hago estas pausas inmediatamente y que en este artículo habla de estas pausas que en esta retroalimentación yo voy a hacer un micro debriefing, que después lo vamos a ver. Y entonces, siempre cuando yo hago prácticas de liderazgo de ciclo rápido, no tengo que olvidar que yo tengo que hacer
siempre, siempre, siempre mi briefing para explicar que primero voy a estar dentro y segundo que voy a detener y voy a trabajar en base a esta pauta. Por eso lo más importante es la seguridad psicológica. Cuando yo logro estos 5 puntos en el equipo, pasamos al segundo ciclo y el segundo ciclo, si ven, evalúa eh, estos puntos que son 11 puntos que evalúa el segundo ciclo y luego cuando logro el segundo ciclo paso y ahí completo todo. Esta repetición, es decir, yo repito, vuelvo a comenzar de cada ciclo, si hay algún punto, vuelvo a comenzar, voy cerrando estos ciclos, logro todo el ciclo 1, lo cierro, parto al ciclo 2, lo cierro, parto al ciclo 3, lo cierro, permite que los participantes pongan en práctica lo que van aprendiendo de manera inmediata. Por eso es que en el artículo que habla de la fundamentación teórica de esto, eh, es muy bueno ya que vamos construyendo estos andamiajes y voy construyendo estos pisos para llegar a la expertise, que es lo que necesitamos cuando tenemos un protocolo clínico. Esto es lo que yo trataba de explicarle de estos ciclos y estos andamiajes. Hago el ciclo 1, que ya lo vimos. Si hay algo que tengan que mejorar de ese ciclo, termino ese ciclo, hago pausa y hago un pequeño micro debriefing con la pauta de cotejo y luego el segundo ciclo y luego el tercer ciclo. Y esta metodología, que es innovadora y que es muy efectiva, yo les invito a utilizarlo, especialmente los estudiantes cuando vemos estos protocolos clínicos o en sus espacios de simulación intrahospitalario, combina lo que acabamos de ver, la práctica deliberada, el feedback inmediato, la repetición estructurada, con el objetivo fundamental de acelerar el aprendizaje y la adquisición de competencias clínicas. Tu éxito, y aquí hay un punto importante, depende del briefing, es decir, y también del diseño del escenario en que tenga objetivos claros, que siempre tengamos en cuenta los estándares de desempeño, por eso tengo que usar una pauta de cotejo, y por supuesto la seguridad psicológica y la capacidad del docente a adaptar a diferentes contextos de aprendizaje de sus participantes o estudiantes. Como ya dijimos, es muy valiosa para entrenar habilidades críticas en situaciones de alto riesgo, ya donde en verdad tenemos a lo mejor poco tiempo para entrenarnos o poco personal también para entrenar y se van a ir dando cuenta ustedes que cada vez más van apareciendo evidencias que nos señalan los aspectos positivos del uso de esta práctica. Y la práctica deliberada de ciclo rápido va de la mano con este concepto que lo habla muy bien Perreta en este artículo que yo les comentaba del año 2020 en relación al uso de esta estrategia de micro debriefing. Yo observo el error, hago la pausa, comparto la observación utilizando las herramientas de debriefing. No es un debriefing selectivo, sino que es más, perdón, no es un debriefing reflexivo, sino que es un debriefing en base a la pauta. Yo comparto con los participantes mi observación, les generamos el concepto, prescribimos qué es lo que hay que mejorar en base a la pauta y repito desde el ciclo que debo mejorar. Por ende, si nosotros lo comparamos esto con un escenario de simulación, con un debriefing clásico, nosotros sabemos que el debriefing, nosotros lo hacemos después de la acción, de acuerdo a Sean, que es el teorista de la reflexión, nosotros hacemos el debriefing es una reflexión on action, es decir, nosotros el momento de debriefing es después de la acción. En cambio, cuando yo hago práctica de ciclo rápido, yo hago este micro debriefing en la acción, ¿ya? Es decir, cuando estoy realizando la actividad. Por eso es que el docente está intrusivo, está dentro del espacio donde yo hago simulación. Pero todo eso debe quedar muy claro para los participantes. Debe quedar muy claro y por eso es importante la seguridad psicológica y mantener siempre este espacio seguro porque ellos deben saber en el briefing
el cual yo voy a estar adentro, yo voy a detener, deben conocer sus pautas, su guía, para saber que van a haber 3 detenciones en el caso de que haya algo que mejorar, que vamos a volver a repetir hasta lograr completar todos los puntos y todos los ítems del protocolo. ¿Cuál es la importancia entonces de la práctica deliberada de ciclo rápido con micro debriefing si unimos todo lo que hemos visto? Primero que nada, permite mejorar habilidades y la toma de decisiones mediante repeticiones inmediatas. Sustituye el debriefing tradicional por micro debriefing, por eso es que se habla de micro debriefing porque mantiene los conceptos del debriefing, que es el espacio seguro, la reflexión, uno transformarse en un facilitador del aprendizaje, como lo vimos anteriormente. Permite mejorar la confianza y las competencias de los participantes, ¿ya? Porque ubicar, uno inmediatamente pone en práctica lo que tiene que mejorar. Y no va a salir del laboratorio de simulación si es que no logra completar todos los ítems. Entonces, la persona sale realmente entendiendo y sabiendo lo que tiene que hacer. Se adapta a los contextos con distintas limitaciones de este tipo y voy a compartir en el chat cuando terminemos. Hay una versión que habla de lo que es la práctica de ciclo rápido en uniéndolo a otra estrategia pedagógica que es el aprendizaje entre pares. Y esta PRCDP, que es como el peer-to-peer de la práctica deliberada rápido, permite que se pueda implementar y es ideal para el aprendizaje autónomo o entre pares. Es decir, si yo no tengo el tiempo suficiente en el aula o en el módulo de simulación, poder dar estas instancias para que los participantes, y de hecho esto uno lo puede hacer en la parte clínica, puedan seguir practicando. Y solo para contarles de qué se trata esta práctica deliberada de ciclo rápido entre pares, eh, ¿qué beneficios claves tiene para el aprendizaje? Primero que nada, que permite la autonomía del aprendizaje. Los estudiantes pueden practicar sin depender del instructor que va hacia la línea del aprendizaje entre pares y del aprendizaje autónomo. Es escalable ya que permite entrenar a más personas con menos recursos, ya que los mismos participantes, a través de las pautas de cotejo y los escenarios que tienen que estar bien diseñados en estos ciclos, ellos mismos los conducen. Y por supuesto permite que constantemente se generen estos feedback inmediatos y que sean conceptualizados a el objetivo de aprendizaje, y esto genera una mejora de la retención y transferencia a la práctica clínica porque constantemente estoy realizando la práctica y se puede adaptar a distintos niveles, no solamente profesionales, sino que también técnicos y a contextos clínicos. Recuerden que estas prácticas, que lo hablamos ahora en Colombia, uno tiende a decir para el entrenamiento profesional, pero esto es para cualquier entrenamiento técnico de personas, por ejemplo, técnicos de enfermería, de laboratorio, de imágenes. Todo donde hay un protocolo, uno lo puede utilizar este tipo de práctica. Y para ir terminando y para ir a parte de preguntas que dijimos que íbamos a hacer, para no estar yo solamente hablando todo el tiempo, ¿cuáles serían estos mensajes para llevar a casa de lo que es la práctica deliberada de ciclo rápido? El primero es que cuando yo diseño y quiero hacer este tipo de práctica, tengo que tener en cuenta que debo generar una repetición inmediata y estructurada. El escenario se tiene que dividir en ciclos. En este caso, como vimos el ejemplo, eran 3 ciclos. Eh, y estos ciclos deben para dar el feedback y, por supuesto, volver a repetir la acción si es necesario. Y esto va fortaleciendo la competencia técnica desde el primer intento. El segundo pilar muy importante y punto clave es que debo practicar y debo realizar una retroalimentación en tiempo real. La retroalimentación se da durante la simulación, porque es alimentación. Y esto le va a permitir al participante corregir errores, de que se consoliden estos errores. Por eso es tan importante esta práctica para el entrenamiento de protocolos. El tercer punto para llevarse a casa es que esta práctica es un aprendizaje activo y centrado en el estudiante, donde
hasta su desempeño y mejora continuamente, por supuesto, en un entorno seguro de aprendizaje. El cuarto punto es que es estable y eficiente, ya que puede aplicarse en distintos niveles clínicos y contextos, optimizando el tiempo y los recursos sin perder la calidad educativa. Y por último, y como principal, si ustedes se dan cuenta, miren lo que dice, la seguridad psicológica es de todo. Es muy importante tener un entorno emocionalmente seguro en el cual nos podamos equivocar, porque para eso se hace esta práctica, para que, por supuesto, construyamos en un espacio donde el error está permitido. Yo tengo que aprender y crecer, por supuesto, sin temor al juicio, y debe ser el compromiso y la confianza. Y ahí está la bibliografía, ya que son estos artículos, y yo ahora en el chat les voy a dar ahí unos regalitos de lo que fundamenta lo que vamos a hablar y de lo que estamos haciendo, que son estos 4 artículos, y nada más que sí. Muchas, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. E inclusive creo que como muchos de los compañeros y compañeras que dirán, no es tan alejado a lo que venimos haciendo, sino que tiene términos que están en la evidencia científica de cómo lo venimos aplicando, y justo en este sentido, ¿no? A cómo llevamos adelante esta práctica deliberada de ciclo rápido. Te comento por acá, por ejemplo, bueno, las felicitaciones de muchos compañeros, como Alejandro, que dice muy didáctico y explícita, ¿sí? Felicitaciones por esto de compartir la ciencia, eh, entre otras cosas, ¿no? Bueno, que te admiran. Bueno, ahí están compartiendo justamente los Y ahí en el papers. chat está el paper Muchas gracias. de Erickson, que en verdad es muy bueno. Creo que déjame ver si le subí el de Erickson o el otro. Hay también un que se habla como un libro blanco donde está todo lo que es práctica deliberada y ciclo rápido. Ese es un desarrollo que realizó el equipo de educación de Safer, así que lo pueden ocupar. Está en inglés, pero dígale a las tecnologías que los ayude a hacer un resumen y traducirlo. El artículo que está es el artículo de Hans, que es que yo les decía que es muy bueno porque habla en realidad el fundamento teórico de por qué debemos utilizar estas prácticas para el entrenamiento de estos protocolos. En verdad es cuando yo tengo protocolo y hay una pregunta. Esto es para un taller básico, dice ahí. Lo vi. Sí, ya te digo quién. Acá estaba más ¿Qué dice? arriba. Esta práctica, Carmen, esta práctica Carmen. puede utilizarse en escenario. Eso solo es, yo imagino que habla de taller como en zona 1 de habilidad, me imagino, Entiendo Carmen, que sí. ¿cierto? Eh, recuerda que ya es un escenario. Aquí nosotros ya estamos en zona 2. eh, hay un contexto clínico, ¿ya? Y de hecho, aquí hay un contexto clínico y son escenarios interrumpidos, por eso habla de zona 2. De hecho, es la primera parte, cuando hablamos de la zona, es la primera parte de la zona 2. Y por eso es que cuando nosotros hacemos inserción curricular en relación, si yo tuviera que insertar curricularmente, y por eso es tan importante esta práctica, cuando entré a la RCP básica, por ejemplo, la habilidad sería masaje, ventilación y uso del DEA, ¿cierto? Entonces ahí esos son talleres de habilidad. Ujú. Pero ahora tengo que integrarlo todo y tengo que integrarlo todo con un grupo de personas en un equipo. Entonces muchas veces lo que hacemos nosotros es que entrenamos cada una de estas cosas por sí solos y pasamos a un escenario de alta fidelidad con debriefing, Ujú. pero no lo entrenamos. Nunca les dimos feedback intrusivo de cómo usaban estilos y esta práctica va al medio, si lo hablamos en el pregrado. Yo entreno, entreno, entreno y luego los coloco en un escenario de práctica deliberada de ciclo rápido en el que les doy dando feedback. Yo sigo estando adentro del escenario y voy parando en los ciclos estos que yo les mostré. Es decir, pido el protocolo de BLS en 3. Entonces, la primera parte es seguridad de la escena, valoración y uso de llamada del DEA. La segunda parte es inicio del masaje, ventilaciones, masaje de calidad, ventilaciones efectivas,
Y cuando llega el DEA, ya es el tercer ciclo. Entonces, ahí, si se dan cuenta, pongo en práctica las habilidades que entrené en los talleres de habilidades. Luego que hago eso, que entreno, también puedo ver cosas del trabajo en equipo. Luego de eso, me voy a estar que mis escenarios de alta fidelidad, alto realismo, ya en la zona, si son todos de la misma disciplina, al término de la zona 2 y son interprofesionales, ya son zona 3. ¿Sí? Entonces, eh, sirve mucho para hacer este intermedio y practicar los protocolos, porque para practicar un protocolo yo necesito una retroalimentación, porque me han enseñado las habilidades por sí solas, en cajitas separadas. Entonces, ¿cómo lo hago en equipo? Y por eso es que ayuda mucho a la performance, porque yo, si me cometo un error, lo practico inmediatamente. Entonces, cuando salgo del taller, salgo realmente en entrenamiento, para los que saben, yo también soy entrenamiento, participo en entrenamientos de la Armada con la valor, con el, como el, la moral muy alta. Salgo muy contento porque lo logré hacer. Logré poner en práctica todas las días. No sé si les quedó claro. Ahí hice como un ejemplo más práctico. Y justamente si querés apoyo contando también, ¿no? Que el estudiante inclusive lo pide, porque cuando uno habla de, por ejemplo, de COE, es como la parte crucial para justamente poder entrenarse. Como dijiste, eh, compartimos talleres de actividades que tienen que ver justamente con la RCP y después queremos que integre todo de un día para el otro. Y ese salto tan amplio, tan grande, no se logra. Y nos frustramos nosotros y ellos sin lugar a duda también. Entonces, si nosotros no ofrecemos esta posibilidad de esta forma de acompañar ese proceso, eh, no lograr. Entonces, dentro de nuestro espacio de aula o nuestro espacio de simulación, digo más que nada, ¿no? Poder organizar esta forma o esta modalidad para justamente que el estudiante tenga las herramientas para, por ejemplo, como me pasa a mí, que el estudiante logre el objetivo de la estación de COE, que tiene que ver obviamente con la competencia según el perfil de egreso de mi facultad y que lleva un Exactamente, porque así tiempo. y es muy importante lo que tú dices, especialmente los que hacen mediciones intermedias transitorias eh, con HICE, que son los ECOES, y tienen una estación de RCP y en verdad los estudiantes hicieron el conjunto, el completo, se hace muy difícil, se hace muy cuesta arriba. También importante es tener en cuenta que esta práctica, las prácticas deliberadas de ciclo rápido, son para cuando yo tengo protocolos claros. Ya hay Ujú. nosotros muchos protocolos. Por ejemplo, hay estudios que están midiendo en protocolos de epilepsia. Por ejemplo, en el protocolo de epilepsia, el manejo de epilepsia adulto y epilepsia pediátrico. En stroke, ya especialmente cuando son patologías tiempo dependientes. En, por supuesto, RCP bajo protocolos de hemorragia de colapso materno, de hemorragia posparto también, en protocolos Detección de, inicial del paciente en y shock y séptico en el pediatra. Ujú. también, también. Todo lo que tenga un protocolo, yo lo puedo llevar a la práctica. Por ende, aquí los que hacen, y estaba viendo algunos que hacen su docencia en ¿Cuál? hospitales, sirven mucho. Es el sustento principal. Sirve mucho, mucho, mucho cuando yo hago práctica en los hospitales. Vieron cómo ahí sí que yo llegar a la excelencia, a tener toda la performance, estos óvalos que íbamos viendo que van creciendo, yo necesito eso. No es una competencia completa. Y por supuesto el ser, porque ahí yo veo trabajo en equipo, comunicación, etcétera. Si te parece, te hago una pregunta de Gastón que la dejó en el chat que me parece interesante, más que nada que también nosotros trabajamos con la masividad de estudiantes. Dice, ¿cuál es la cantidad o ideal de estudiantes para trabajar justamente con práctica deliberada? Como son equipos de trabajo y va a depender del protocolo que tú hagas, por ejemplo, la American Heart hoy en día denomina que uno debería tener 8 personas dentro del equipo de alto rendimiento. Ujú. ¿Ya? Y ahí tenemos médicos, enfermeros, tenemos técnicos, auxiliares de servicio, pueden haber 2 o 3 enfermeros porque son 3 reanimadores que se colocan en la fila, el que va a pedir ayuda, pero casi siempre son de 6
que es el número que uno hace simulación y va a depender del protocolo, de 6 a 8. La AJA es normado, son mínimo 6, máximo 8. Ahí está, entonces. Si es el protocolo de stroke, es muy parecido. Exacto. Sí, entonces ahí uno tiene que ver. El de epilepsia nosotros lo hacíamos con 4 personas. Ahí uno tiene que ir viendo en relación al protocolo que va a entrenar, eh, cuántas es el equipo de personas. Y Andrea decía acá en el chat que Sí, decía, nosotros trabajamos sobre algunas habilidades técnicas en recientes de este, que cuando logran la habilidad pasan a hacerlo en paz. Así es. En verdad, por eso es que esta práctica es muy usada y Hunt lo señala así en su artículo, que cómo llegan y logran la excelencia. Es decir, cuando tú ya llegas al último ciclo, tú ves que ya lo hacen muy, muy bien y no hay una ujú, frustración ni de los participantes ni del docente, porque tú exacto, fuiste construyendo estos peldaños con lo debriefing. Mira, Carlita dice ahí, utiliza este método desde el 2018, produce sí. una gran satisfacción a los profesionales ya que resuelven el ciclo, corrigen en forma rápida las acciones. Tal cual, ¿no? La ¿Sí? importancia es justamente esto de poder detener en algún momento parte de los ciclos y esto, hacer esa modificación en virtud de lo que estamos viendo, ¿no? No juzgar a la persona. Y Y eso recordar, también, y que lo, sí, perdona, perdón. No, no, está no, y que bien. les iba a decir y recordar, y los invito a leer el artículo de Perreta y todos ellos, es Ujú, que te habla de que tú detienes y haces un micro debriefing. Eso es práctica de ciclo rápido con micro debriefing. Eso es lo que hoy en día se está haciendo. En cada parte tú haces un micro debriefing. ¿Por qué? Porque utilizas elementos del debriefing que tiene que ver el espacio psicológico, el preguntar, no tanto ser un feedback tan directo, podría ser. es como una mini charla, inclusive la primera vez que lo implementé, cuento para el resto, los estudiantes fueron a buscar una silla para sentarse. O sea, qué importante esto, ¿no? De poder aclarar lo que va a suceder en el escenario para que, porque ellos entendían que era de briefing, era, bueno, me siento a reflexionar. Eh, Sí, por eso es tan importante el briefing. O lo mismo exactamente. que me pasó a mí la primera vez que lo implementé y que, claro, uno va gustando y uno va aprendiendo a lo largo del tiempo. Desde el 2009 yo digo, hoy hay muchos que son mis amigos que fueron exalumnos míos y digo, cómo uno va mejorando. Hace esta práctica deliberada también en la docencia. Eh, y claro, yo no hice, no les expliqué también de que yo los iba a detener. Exacto. Entonces fue como que yo entré así, bueno, detengámonos aquí todo. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? Sí. Entonces ellos no tenían claro que en algún momento yo iba a entrar y se asustaron porque pensaron que había pasado, que a lo mejor habían hecho algo en el simulador y que yo los interrumpí porque ellos estaban acostumbrados a hacer solamente alta fidelidad. Entonces, que alguien cortara, podía ser que a lo mejor habían hecho algo con el maniquí o habían hecho algo, alguna cosa que no tenían que hacer. Entonces, es muy importante nunca olvidar los ciclos de simulación. Exacto. Hacer un buen briefing, este escenario que va a tener estas detenciones y, por supuesto, después finalmente hacer una reflexión. Muy bien, súper, súper claro. A ver si encuentro algún otro comentario, alguna otra pregunta, o alguno del público aquí de los compañeros, compañeras que nos... Si no, yo tengo una pregunta. Dale, sí, Y a vamos. ver, yo te la voy a hacer a ti, Maru. Si el resto se anima, lo va colocando en el chat si no quieren abrir sus micrófonos o algo así. Yo creo que ¿Cómo? se le abrió el micrófono a Ah, Carmen. quizás, quizás sí. Entonces, las tengo aquí. Me gustaría preguntarles a todos, y si colocan ahí en el chat, mejor. em, mm, ¿Qué desafíos creen ustedes que podrían enfrentar si yo quisiera implementar esto en mi institución el lunes? Yo Ahí tengo Roberto mal. está escribiendo. Dale, muy Lo bien. vi, Roberto está pensando y escribiendo. Ya, Sí, Cris, anímate que estás con el celular. vamos. ¿Qué desafíos podrían enfrentarse ustedes
se implementaran las prácticas deliberadas de ciclo rápido en su institución. ¿Qué desafíos? Creo que tenemos varios, o al menos yo ya estoy pensando en los míos. Vamos, vemos, somos varios. Ahí, Alejandro, muchas gracias. Hay que entrenar a los instructores para prepararlos para la estrategia. Excelente. Así es. Ese sería un primer desafío, ¿cierto? Tengo que ver, hacer el diagnóstico inicial y ver quién es, quizás a lo mejor alguien ya lo sabe, sabe la estrategia. Recuerden que la base fundamental de todas las distintas estrategias es el entrenamiento docente. Y uno debe, además, la seguridad psicológica no es solo para los estudiantes, los participantes. La seguridad psicológica también es para quienes hacen la práctica. Aquí hay un punto muy importante que no sé quién está detrás de simulación de ciencias médicas y te lo agradezco un Ujú, montón. Si se dieron cuenta cuando hablamos de práctica deliberada y lo dice el diccionario, dice que uno debe ser experto o saber el tema. Lo que motiva, lo que hace que en la práctica deliberada de ciclo rápido, cuando uno para los ciclos, tiene que tener la fundamentación, especialmente en temas complejos, de por qué lo está haciendo. ¿Sí? Es decir, que tiene que tener el conocimiento teórico, clínico, de que por qué y fundamentar el por qué ese punto, si es que alguien lo pregunta. Por ende, también yo tengo que tener, como muy bien dice ahí, eh, las habilidades técnicas y también las habilidades en simulación. Por eso es que nosotros al menos lo que hacíamos es que si teníamos escenarios de pediatría, nos dividíamos, los probábamos primeramente, todos nos poníamos de acuerdo en lo que teníamos que hacer, porque se necesita clínicos del área entrenados. Entonces, ahí también uno tiene que vencer el temor a ser expuesto, porque uno tiene que detener y fundamentar el por qué usted está deteniendo con su pauta de cotejo. Recuerden que usted tiene su pauta de cotejo. Ahí Gloria nos dice la masividad de estudiantes. Muy bien, Rosana, el capital humano disponible. Aquí todos coinciden, el entrenamiento de los facilitadores. Exactamente. Gracias, Roberto. Un buen brief, Geraldine, que haya resistencia a la capacitación, la formación, organizar comisiones de estudiantes. Como ven ustedes, eso que acabas de decir, Geraldine, es muy correcto. Uno debería llegar a fomentar a los estudiantes que hicieran estas propias prácticas. De hecho, en algunos lugares lo hacen sin saber de lo que hacen, ujú. que ellos de hecho hacen role-playing y simulan contextos y se van haciendo como estas pausas y se van deteniendo, pero no tienen el método. Entonces, si yo los entreno, si yo además de entrenar a mi personal, entreno a los docentes, a los estudiantes, hay un artículo muy bueno que dice que uno los hace más reflexivos. Ujú. El hecho, de hecho, es el fundamento del aprendizaje entre pares, que uno les ayuda a reflexionar entre ellos y a darse feedback. Entonces, cuando ya son profesionales, están acostumbrados a recibir feedback, a recibir esta retroalimentación. No después se hace muy cuesta arriba, por lo que nos critiquen. Ojo que la crítica, hablo del punto de vista de la crítica como algo constructivo. Ah, gracias, Belén. Mira, aquí la licenciada Quintero muy bien lo que coloca, que dice declarar, y es el pilar fundamental, declarar los objetivos, tener objetivos claros. Y esto es la clave de cualquier actividad de simulación. Y de esta más, porque el escenario debe estar muy limpio, como se llama. Debe estar enfocado a los objetivos. Y los ciclos deben ser concretos. Por eso es que esto sirve para protocolos, donde ya está claro y no hay una subjetividad ni nada que yo pueda colocarle más adorno al escenario. Aquí hay un comentario muy bueno de la RO que dice a favor de los pediatras. Ninguno tuvo problemas a la hora de adaptarlos. Con los adultos sigo luchando a ver si logro que me compren el método. Sí, hay que seguir intentándolo. Hay que Sí. seguir intentándolo. Nosotros lo hicimos mira, sí se puede. Hicimos un entrenamiento así en una UCI de adulto. Y al principio lo más importante, creo yo, y la clave para
disminuir esta ansiedad que alguien puso por ahí a lo desconocido, es explicarles de qué se trata, hacer un muy buen brief, eh, invitarlos, a mí me tocó invitarlos a observar los que hacíamos en pediatría, para que ellos perdieran el temor y que ellos supieran que esto es un espacio seguro. eh, y lo que que nos surgió mucho efecto es que dentro del grupo habían facilitadores de práctica deliberada de ciclo rápido. Entonces, ellos desde adentro motivan a la acción. Entonces, yo busqué a los que les gustaba, los entrenamos y después desde dentro surgió el cambio. Pero sí es algo que uno tiene que, en verdad, mostrar, acompañar, porque sí da susto lo desconocido. Y eso es parte de la seguridad psicológica que uno debe mantener ante estas metodologías. Y especialmente en grupos de trabajo, en grupos profesionales. De hecho, los estudiantes lo toman muy bien. Pero cuando nosotros esto lo llevamos a la práctica profesional, recuerden que todos tenemos cajas de Pandoras enormes. Y recuerden que todos los que todavía hacen clínica, yo dejé la clínica antes de la pandemia, el 2019, pasamos por una pandemia. Entonces, en el ambiente y en el contexto clínico debemos cuidar mucho, mucho, mucho la seguridad psicológica y el espacio seguro de aprendizaje. Tal cual, y entiendo que también es un gran desafío, por lo menos de la parte de la disciplina de enfermería, con algo tan común, con el error en la preparación y administración de fármacos, ¿no? Creo que también, o sea, hay una estructura y un protocolo que debemos implementar y a pesar de eso, ¿no? Seguimos viendo las dificultades durante el ejercicio de la profesión. Entonces, quizás reforzar también desde los comienzos, desde los primeros años del cursado, ¿no? Poder implementar justamente, tenemos estos contenidos estancos que en algún momento tienen que integrarse y de la mejor manera podría ser esta justamente con la práctica de libertad de ciclo rápido. Yo adelanto un protocolo de preparación y administración de fármacos segura a un paciente, a un adulto, a un niño, una mujer gestante, entre otros, Maru, es ¿no? tan importante lo que acabas de decir como para terminar, porque estamos en la hora, de hecho, ya nos pasamos 3 minutos. Sí. eh, y es algo que dice Pablo en su comentario, que lo voy a leer ahí. Es que, y especialmente pasa en enfermería, lo hablábamos en una jornada ahora en Chile, en el sur de Chile, o en obstetricia también, eh, que debemos insertar curricularmente la simulación. ¿Y qué sucede? Que no avanzamos a estas prácticas, o a este tipo de recursos, de técnicas metodológicas, de estrategias metodológicas, esa es la palabra correcta, estrategias metodológicas, no avanzamos porque nos quedamos en la habilidad. Ujú. Entonces estamos constantemente en la habilidad, en la habilidad, en la habilidad, en la habilidad. Entonces al final tenemos el acceso venoso en primer semestre, el segundo semestre, no, desde el segundo semestre, no primer semestre. Segundo semestre, acceso venoso, tercer semestre, acceso venoso, cuarto semestre, acceso venoso, quinto semestre. Después el estudiante le pregunta a usted, profesor Roberto, ¿cómo le gusta que yo coloque el acceso venoso? ¿Como la profesora María Eugenia, como la profesora Fernanda? Porque estamos todo el tiempo detenidos en eso y no alcanzamos a avanzar. Pero para poder avanzar, yo tengo que insertar la simulación al currículum. Tengo que lograr en las carreras de enfermería, obstetricia, en que el punto, de hecho también en medicina, en que tenemos muchas habilidades que desarrollar, tenemos que comprometernos que en los primeros años, primer y segundo año, si es una licenciatura, ojalá que en primer y segundo año, un poquito más de tercero, poder ya tener todas las habilidades listas. Y luego, ya estamos hablando sexto, séptimo, octavo semestre, dedicarnos a esto, prácticas de protocolos en completo, donde yo habilidades. Y luego pasar a los escenarios de alta fidelidad donde vea factor humano, donde vea problemas de relacionamiento, de comunicación, pero no puedo pasar a eso si tengo brechas en en el dominio de las habilidades. Y no puedo pretender que porque hice un taller solito de habilidad voy a llegar a unirla a una competencia más compleja. Entonces, yo sé que esto es otro tema, pero es para poder colocar esto y estas prácticas y estas estrategias metodológicas de simulación, tengo que empezar a salir de las habilidades y conversar entre las cajitas de las asignaturas.
porque si yo hago clase en el último año, no puedo no conversar con el que hace clase en el primer semestre, porque todo lo que él hizo tributa a mí. Entonces, para poder llegar a esto, yo tengo que entender que se pasó la ventilación, que se pasó el uso del DEA, que yo no puedo volver a enseñarlo. Yo tengo que partir de la base que el estudiante ya lo sabe. Entonces, tengo que partir de la base. De hecho, a mí me pasaba que hacía esto en los últimos años y yo partía con práctica deliberada de ciclo rápido. Y el prerequisito era el taller de primer auxilio, el taller de esto, el taller de esto otro, y ellos iban recordando. No partía entrenando otra vez la habilidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante para poner estas estrategias, es conversar en los claustros académicos. Es la única forma de llegar a estas estrategias. De hecho, yo diría que lo tienen más fácil en el posgrado y en la formación continua que en el pregrado, Sí. porque ya están los protocolos y yo tengo que entrenarlos, como decía ahí Marisol Andrea Asensio. Eso, no sé si hay más preguntas o comentarios, podríamos estar mucho rato hablando de lo mismo. Yo les agradezco enormemente la invitación. Eh, en verdad, gracias por invitarme, gracias al grupo de enfermería de la SACIM, gracias Gloria, a Carlita, a ti, Maru, y por supuesto a Norma, que sabíamos que se tenía que ir, por estas instancias que nos permiten seguir compartiendo experiencias y construyendo juntos. No, por supuesto, gracias a vos por tu tiempo, por esto de poder En la compartir con foto. todos. Y obviamente a Gloria, Gloria que es parte del grupo, es nuestra coordinadora actualmente, así que agradecerte, Gloria, por el espacio, obviamente a Karen y a todos y a cada uno de ustedes. Sí, sí, todos pueden prender sus cámaras, así nos sacamos una foto, Ay, sería Carlita dijo la buenísima. foto, la Sí, escuché sí, sí, detrás. sí, ¿Dónde sí. estás? Vamos, últimos segundos, prendan sus Hola cámaras. Dani, hola Vamos. Javi, ¿cómo estás? Javier Hola, Ordóñez que está ahí, hola Dani, gracias por estar. Carla, van a decir que saludo solo a algunos. Voy a ir dando la vuelta. Gracias Nelly, ay Nelly, tanto tiempo. Gracias Ricardo, Dora, ahí los que van abriendo sus cámaras. Muy Gracias bien ahí. Yoli, qué bueno verte. ¿Quién más está en la otra sala? Ya no hay. Mauricio también que está ahí, gracias por abrir su cámara. Ya, Perfecto. Carlita, Bueno, ahora sí, no sé si sacaron la foto, pero vean que mis ojos estén abiertos porque siempre salgo con los ojos cerrados. eso no lo puedo garantizar, pero ya saqué varios. Muy bien, súper, súper, súper. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Karen. Un abrazo para todos. Seguimos en comunicación. muchas gracias, Gracias a Abrazo todos, que grande. estén gracias. muy bien. Muy Cuídense amable, mucho. muchas Feliz fin de gracias. semana. Nos vemos.